Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Peñalosa. Un cordial saludo a todos. Soy estudiante de historia y hoy vengo a compartir con ustedes un análisis o reflexión sobre las fuentes históricas. Las fuentes históricas, como indica su nombre, son la primera base o el material inicial o materia prima con la que trabajan los investigadores a la hora de enfocarse sobre algún estudio relacionado al pasado, sobre la sucesión de hechos, sobre la narración a la hora de presentar estos contextos históricos, y precisamente son las que nos permiten entender esta contextualización de la época y la que nos permite dar una construcción histórica mucho más fiable. Bueno, pero ahora sí entrando en materia, ¿qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son los testimonios principales que se utilizan a la hora de realizar investigaciones o de realizar material enfocado a algún tipo de análisis y precisamente histórico. Entonces son todos aquellos elementos textuales, narrativos, objetos, elementos incluso audiovisuales modernos que nos permiten reconstruir esas estructuras del pasado. Ahora bien, como indica la autora Aida Martínez Carreño, también pueden ser objetos e incluso estos objetos pueden hablar mucho más allá que el mismo texto, ¿sí? Entonces nos permiten dar una idea a partir de estos testimonios visuales y narrativos sobre cómo pudo haber sido esos elementos o cómo encajaban estos elementos dentro de las sociedades del pasado. Además de cómo encajaban estos elementos en su época, también nos permiten ver las dinámicas tanto de grupo como individuales que contenían estas sociedades del pasado en referencia a estas fuentes históricas. Como lo mencionamos hace un momento, existen diferentes tipos de fuentes y dependiendo del tipo de fuente, esta tendrá un tipo de utilización o de uso o de abordaje diferente para la investigación que estemos haciendo. Empecemos con el principal y el más convencional, la fuente escrita. ¿Qué es un sistema escrito? Dentro de la definición básica, un sistema escrito es un sistema ordenado de plasmar ideas no orales para transmitir hacia otras generaciones en un conjunto de caracteres que tienen diferentes significados. Es decir, puede ser cuneiforme, abecedario en latín o en distintos idiomas. Cada uno dependerá del sistema que la comunidad le cree en sentido colectivo a estos caracteres, pero siempre permanecerán las ideas sin aparente cambio. Es decir, a diferencia de las fuentes orales, no presenta un cambio a partir de las generaciones que vengan en el futuro a interpretarlo. Como ejemplos principales podemos colocar las cartas, periódicos, decretos, demás manifiestos, diarios que engloben hacia la figura o el individuo que se esté estudiando o hacia el grupo de personas o sociedad que se esté estudiando. Por ejemplo, las cartas del libertador Simón Bolívar, los manifiestos que se dieron durante la época de la independencia o incluso también se pueden tener en cuenta manifiestos de otras culturas mucho más antiguos, como por ejemplo el Código de Hammurabi, que se considera uno de los primeros códigos penales en la historia. Ahora, el segundo tipo de fuente histórica, que además se considera uno de los más importantes, es el tipo de fuente material o arqueológica. Esta hace referencia a cualquier elemento tangible que haya pertenecido a la época y haya sido utilizado por uno o más individuos de la sociedad que estemos estudiando. En este caso pueden ser utensilios de cocina, herramientas, armas y cualquier otro elemento atemporal, dígase atemporal, porque el equipo sigue o el elemento sigue existiendo al momento de la investigación, es decir, está presente en cuerpo y espacio y es un vestigio de la época de la que se está estudiando. Y citando a Carreño, entonces es un reflejo material de cómo las sociedades humanas entendían su entorno o cómo lo manejaban. Es decir, un ejemplo, podríamos utilizar el ejemplo con los yunques de la Edad Media sobre cómo ha cambiado el proceso de la metalurgia a través de la historia. O en el caso más regional podríamos hablar de los templos que existen hoy en día de las culturas indígenas y cómo estas culturas
precolombinas entendían el mundo que los rodeaba, los elementos naturales, su mitología, cómo comprendían el mundo en general. Su visión es la que nos interesa y precisamente por eso estos objetos arqueológicos presentan una gran ayuda a la hora de estudiar estas sociedades. Como tercer punto en las fuentes históricas tenemos las fuentes orales. Estos son cualquier tipo de testimonio oral, precisamente, o verbal que nos indique la visión no tradicionalista de una investigación. Un ejemplo, y lo coloca como testimonio la investigadora Chiara Pañota. Son todos aquellos testimonios que tienen en cuenta a las visiones no tradicionales, como por ejemplo inmigrantes, campesinos, trabajadores, que alimentan mucho más el relato y dan una perspectiva mucho más amplia. Estos nos permiten además escuchar voces no tradicionales dentro de los relatos históricos nacionalistas o que de pronto tildan hacia los heroísmos o símbolos patrios. Otro tipo de fuente histórica muy importante es la fuente audiovisual. Además que es una fuente que tiene mucho peso hoy en día. ¿Por qué? En un mundo tan digitalizado donde con un simple clic podemos acceder a un montón de fuentes precisamente o de materiales primos para una investigación, tenemos en cuenta las fotografías, el cine, los documentales y demás elementos que hagan referencia a el modo audiovisual. ¿Qué nos ayudan a esto? No simplemente son los documentales, no simplemente son las fotografías de los sucesos, sino que también nos ayudan a mirar con una visión mucho más crítica sobre los elementos que se hayan producido durante ese contexto social. Nos ayudan a entrar en un contexto de debate y argumentación sobre los principales ejes o las principales causas que hayan llevado a la generación de estos elementos audiovisuales dentro de su contexto histórico. Precisamente la autora Laguarda menciona que el cine se ha vuelto una parte importante del elemento histórico. Y ya como último punto dentro de este gran compendio de fuentes tenemos a las fuentes digitales, que estarían englobando precisamente a todas las que ya hemos hecho el recorrido anteriormente. ¿Por qué? Porque con el nuevo acceso que tenemos a las herramientas ofimáticas, al Internet y a estas grandes bases de datos compartidas, tenemos también la posibilidad de encontrar mucho más fácil la información, pero al mismo tiempo crea una paradoja y es la de la confirmación y la del sesgo. Al tener tanta información, tantos volúmenes y tantas bases de datos, es muy complicado, a menos de que se lleve un orden clasificado de todas estas fuentes, poder llegar a una fidelización o a una autenticidad del material utilizado durante las investigaciones. Es decir, no podemos estar completamente seguros de que el material que estamos utilizando sea completamente fidedigno al tema que vamos a empezar a investigar. Es decir, no sabemos si, por ejemplo, la narrativa que se está exponiendo en una entrevista sea recortada o sea manipulada, o que incluso algún documento como fotografías o como testimonios hayan sido manipulados para un interés doble a la hora de reescribir la narrativa histórica. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de precisamente entrar con toda esta gran ola de fuentes históricas en base a las fuentes digitales. Ahora, después de haber visto todo este compendio de fuentes, de ver cuál es su significado, de ver cuáles son los recursos que la componen, ahora vamos a empezar con las reflexiones y la importancia que tienen estas fuentes históricas. De todas, y es una de las más importantes, es que nos permite reconstruir el pasado en base a evidencias fidedignas. Aunque es muy raro poder decir esto, ya que no podemos decir la historia verdadera, ya que incluso la narrativa de esta historia puede cambiar dependiendo a los intereses o puede cambiar dependiendo hacia los usos que se le quiera dar a este contexto histórico. Puede utilizarse tanto como para un contexto investigativo de gran valor, como para también manipular a intereses, ya dígase políticos o económicos de ciertas comunidades. A nivel social es muy complejo poder clasificar cuál es la historia verdadera y cuáles son los hechos que intentan utilizar para dar una imagen diferente a estos contextos.
Por otro lado, también nos permite debatir sobre los procesos que están estudiando. Como segundo punto, nos ofrece una versión o visión mucho más amplia y además nos permite generar debate y crítica hacia estos contextos históricos, saber qué fue lo que generaron estos contextos históricos y ser objeto de estudio a cómo estos contextos han moldeado el presente que estamos viviendo en este momento. Como último punto tenemos la construcción de una identidad colectiva. Las narraciones históricas permiten saber cómo nuestras sociedades actuales se han formado, se han construido, cuáles son sus bases, cuáles son sus cimientos y hacia dónde podemos dirigirnos en base a nuestros errores como también nuestros logros. Aunque también depende del uso que se le den a este tipo de narraciones, porque en muchos casos se puede utilizar como una herramienta de propaganda política nacionalista o como una investigación seria para exponer los verdaderos acontecimientos que nos han llevado a nuestro actual presente. Quiero darles un especial agradecimiento a todos los espectadores de este videoanálisis y les pido encarecidamente a la hora de realizar investigaciones históricas como verdaderos investigadores, como verdaderos profesionales, a tener muy en cuenta las fuentes históricas y además a tenerlas con respeto y con mucha responsabilidad a la hora de hacer nuestras investigaciones.